Uy, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos por empezar esta nueva sesión de webinar con el doctor Carlos Espinal, que está trabajando con la Florida International University en el Robert Temple College de Salud Pública y Labor Social. Él es un experto en epidemiología, con el que hemos tenido el gusto de conversar y que estoy seguro que nos va a ilustrar mucho sobre lo que estamos viviendo, sobre este fenómeno, sobre esta pandemia, sobre todo a los periodistas que no estamos acostumbrados a manejar los términos y a comprender bien asuntos médicos. Lo acompaña y para presentarlo y para coordinar después la sesión, Alejandro Alvarado, que es el director de la Facultad de la Maestría en Periodismo en Español de la Florida International University. Así que mucho gusto tener aquí otra vez al profesor Alvarado. Y gracias, sin más que añadir, les dejo a ustedes con Alejandro y el doctor Carlos Espinal, que a propósito les aclaro que él aparece con el nombre de Alejandro por un error de el login, pero en realidad él es el doctor Carlos Espinal. Adelante. Además de que nos parecemos un poco, y colombianos y mexicanos, somos como hermanos, entonces, bueno, a veces compartimos el nombre. Bueno, para nosotros es un gusto que estén con nosotros. Queremos dar gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green, al capítulo 6 del Departamento de Educación, que gracias a esos fondos podemos realizar este tipo de webinars con la Sociedad Interamericana de Prensa. Y bueno, ahora nos ocupa el tema del coronavirus que está afectando a todo el mundo y cuyos efectos no se ven muy alentadores en el corto plazo, y los efectos económicos tampoco se ven como que alentadores para el mediano y largo plazo. Tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del el director del Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Carlos Espinal, quien lleva a cabo toda una serie de iniciativas para la promoción de políticas públicas en materia de salud a lo largo de toda América Latina. Realiza un muy influyente foro internacional, un encuentro internacional, conferencia internacional de salud, todas las primaveras de cada año. Este año supongo yo que tuvo que suspenderse por la emergencia global, pero es un experto que ha trabajado en temas de salud pública por muchísimos años y ahora dirige el consorcio. Y sin más, bueno, los dejo con el doctor Espinal. Vamos a dejar que haga una presentación de unos 15 a 20 minutos y después abrimos el foro a las preguntas que ustedes quieran hacerle en materia de salud. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por esta gran oportunidad de trabajar con ustedes y con la Sociedad Interamericana de Prensa y los asistentes a este webinar, que espero que sea el primero, no sea el primero, sino que tengamos varios a medida que esta pandemia del COVID-19, como se llama este nuevo virus, coronavirus, progrese en su impacto en la comunidad. Jamás habíamos tenido una cantidad de información sobre una enfermedad infecciosa desde que fue decretada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Ha sido una avalancha de información, de tecnología en tan corto tiempo que es prácticamente imposible recapitular todo este avance en un tiempo corto. Y además, la situación epidemiológica y el impacto en salud pública y en la economía cambia todos los días. Es una cuestión súper dinámica, de manera que por eso los invito a que organicemos inclusive más también a comunidad abierta este tipo de foros. Sabemos muy bien ya que en las lecciones aprendidas qué es el coronavirus, y esta es una definición clásica
Este grupo de virus pertenece a una familia que se llama así coronavirus porque tiene una corona como lo ilustra el slide, y que solamente en 3 ocasiones estos coronavirus que producen resfriado común y son muy frecuentes en la infección respiratoria en la comunidad, se han salido de animales a humanos y han producido epidemias y ahora la pandemia. La primera fue la del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, después el síndrome respiratorio del Oriente Medio en el 2009 y en el 2012. Pero en el 2009 este nuevo virus se identificó como la causa del brote en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China, y en la actualidad ya se conoce con el nombre de síndrome respiratorio agudo grave 2, SARS-CoV-2, o el llamado comúnmente coronavirus 2019 o el COVID-19. Sabemos también en lecciones aprendidas cómo se transmite al estar en contacto con personas infectadas. Esta es la propagación más importante, por eso una de las estrategias elementales es la distancia entre las personas mientras esté circulando el virus. La enfermedad puede propagarse a través de las gotitas que se expelen en la tos o estornudos, y también estas gotitas con el virus pueden caer en las superficies y objetos, y luego una persona toca esas superficies y objetos y se lleva las manos a los ojos, la nariz y la boca, y también puede infectarse. Se ha hablado también, sobre todo en Wuhan, de la posible transferencia de virus o la transmisión de virus a través de la vía fecal, porque el virus se ha encontrado también en las heces, pero no está muy confirmado. Y la gran mayoría de los casos que se reportan son de enfermedad leve, pero puede progresar a enfermedad grave y muerte. El periodo de incubación, o sea, desde que la persona se pone en contacto con el virus hasta que empiezan los síntomas, puede variar entre 2 a 14 días, el promedio es de 7 días, pero hay personas que han desarrollado la infección hasta 24 o 27 días posteriores a su contacto con el virus. Entonces, vemos este triángulo donde en la parte de abajo, la parte ancha, está la gran mayoría de casos que son casos sin severidad, y los casos asintomáticos. No sabemos cuál es el rol o el papel de los casos de personas que no tienen síntomas. Sabemos que pueden transmitir la infección, pero no sabemos dentro del contexto de la infección, no de la enfermedad, cuál es la proporción total de esos casos, ¿verdad? Que son lecciones que tenemos que aprender todavía. Pero los casos leves y los casos asintomáticos son los que mantienen la transmisión en la comunidad. Sobre los síntomas hemos ya conocido mucho también. Sabemos que los síntomas, la tríada esencial para pensar en un coronavirus por el COVID-19 es el malestar general, la fiebre y la tos seca. De ahí en adelante hay miles y miles de complicaciones y de manifestaciones que pueden ir desde las manifestaciones gastrointestinales hasta vómitos, hasta diarreas, etcétera, etcétera. Pero con esa tríada ya tenemos una orientación en este contexto epidemiológico de que puede ser una infección por el COVID-19. Un punto muy importante es en lecciones aprendidas lo que hemos conocido en estudios realizados por expertos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, como el COVID se mantiene en las superficies hasta por 48 horas, en aluminio entre 2 y 8 horas, en el aire hasta 3 horas, pero el papel del aire como transmisión está muy descartado, no descartado, sino que no está muy bien documentado y muy bien percibido en este momento cuál es el riesgo de la transmisión aérea. En cobre hasta por 4 horas, en los guantes quirúrgicos hasta por 8 horas, en cartón 24 horas. Esto lo que nos muestra es la importancia de limpiar las superficies una vez que recibamos materiales de afuera, con algunas de estas de afuera en la calle, donde hay transmisión comunitaria,
o en los hospitales, etcétera, con los desinfectantes que ya todos conocemos. Algo muy importante es que este virus ha cambiado en su genoma 8 veces, hasta mínimo 8 veces, y todo es un estudio del seguimiento epidemiológico genómico del virus para gran relevancia de estos estudios. No se ha demostrado que con los cambios genéticos el virus incremente su patogenicidad o su capacidad de infección o incremente su letalidad. Son cambios que hay que seguirlos porque de pronto el virus sí puede cambiar en una forma importante y cambiar sus perspectivas de ataque a la comunidad y a las personas y volverse de pronto más agresivo en los jóvenes también o en los niños, lo cual en este momento no está sucediendo. Siempre existe la famosa comparación con la estacionalidad de la influenza y este cuadro muestra exactamente cómo el COVID-19 tiene una mayor infección y capacidad de infección que el virus de la influenza, y cuando causa problemas, los causa en mayor intensidad que el virus de la influenza. Entonces no podemos seguir comparándolo con que no, esto es una gripe como el de la influenza. No, esto es algo que es más serio que la influenza, y ahí están los datos que muestran cómo la tasa de letalidad es mucho mayor y la tasa de infección es mucho mayor con el COVID-19, basado en toda la información de China. Y a la derecha pueden ver, a pesar de esto, pues las infecciones anteriores por el SARS, por el MERS, ¿cierto? Y el ébola producen más mortalidad que el COVID, pero afortunadamente no se han extendido como pandemias. Y el flu estacional pues tiene una letalidad del 0.1% comparado con el 6% y el 1.3% en adultos mayores que puede tener este virus. Esta casuística de Nueva York nos muestra realmente que, que es producida por el Departamento de Salud Pública de Nueva York, muestra cómo las tasas por 10.000 personas son importantes, inclusive en mayores de 18, en los jóvenes de 18 a 44 años, y que se aumentan obviamente con la edad, teniendo su pico importante mayor de 65 años y los 75 años. Y también en las tasas de hospitalización y además, lo más importante, la tasa de mortalidad, que evoluciona de 1.49 entre el grupo de 45 a 64 años a 11.3 en el grupo mayor de 75 años. Esto ha sido también demostrado en este estudio publicado por el grupo de China del Centro de Enfermedades Comunicables y Prevención de Beijing, donde muestra también la letalidad del virus y muestra ahí resaltado en rojo el espectro de la enfermedad, como el 81% de los casos eran sin muchos síntomas, con síntomas severos el 14% y el 5% infectados críticos o enfermos críticos. Y puede verse también que la tasa de letalidad y el número de personas infectadas de los trabajadores de salud es también muy importante. El trabajador de la salud se ha vuelto un grupo de altísimo riesgo en esta pandemia, sobre todo que si se infectan y se enferman, en un dado caso, como se dice un poquito coloquialmente, podemos tener más enfermos que médicos y personal de salud para atender esta situación. Curiosamente, es más importante la incidencia del COVID-19 en hombres y que en mujeres. La diferencia no es muy grande, pero sí es estadísticamente significativa. Y se piensa que es una de las condiciones críticas es por el tabaquismo. Pero, y a la derecha ustedes pueden ver la tasa de infección, de mortalidad, pero aquí esta no es la tasa de mortalidad por las patologías de base, sino que es el riesgo de morir o la probabilidad de morir si usted tiene enfermedad cardiovascular, que es del 13.2. Cuando tiene una diabetes tiene el 9.2 de chance de morir si
se infecta con el COVID. Y eso es lo que se ha visto así sucesivamente en la infección respiratoria crónica, en la hipertensión y en el cáncer. ¿Verdad? Que si tienen estas morbilidades más la edad, o aunque no tenga la edad superior a 60 años, estos son los riesgos de posiblemente morir por el COVID-19, que son bastante altos. Dentro de las estrategias que se desarrollan para la contención del virus y su propagación está esta famosa curva, que es la curva que muestra la importancia de aplanar la curva como estrategia mundial contra el coronavirus. Ustedes ven que si no se hace nada, ven allí como el avance del virus, si no se toman medidas, es devastador. Si se toman medidas, puede aplanarse esa curva para darle tiempo a los servicios de salud y a los sistemas de vigilancia de poder fortalecerse y atender en los casos del COVID-19 que necesiten hospitalización, atención médica y unidades de cuidado intensivo y todas estas cosas. Es muy importante, una vez que se toman estas medidas, saber cuándo se van a levantar, porque si se levantan las medidas, puede haber el riesgo, como lo muestra la curva en la parte de abajo, la segunda curva, de un repunte de la infección por el COVID, tras relajarse en los controles, los cuales hay que mantenerlos, posiblemente no todos y no en la misma manera, pero esto es una infección del COVID que vino para quedarse. No es que después de aplanar la curva se va a ir, no, se va a quedar y ahí tenemos que extremar las medidas para reducir el contacto y poder atender bien a la gente. Vemos en esta gráfica el número de pruebas por millón. Esto es un punto muy importante porque hasta ahora hemos sido muy lentos en hacer las pruebas y si no hacemos las pruebas no vamos a poder determinar realmente cuál es la verdadera magnitud de la infección. Ustedes ven que Italia, Corea del Sur y ahora Estados Unidos mandan la parada, como se dice en este momento, en el número de pruebas que se están haciendo. En América Latina y el Caribe no tenemos estos datos, o si los tenemos están muy dispersos, hay que buscarlos y nos comprometimos a hacerlo para un próximo reporte. La situación en Estados Unidos y en la Florida, pues no es mejor. Ustedes ven los datos en la derecha, ¿cierto? Donde se muestra cómo la situación es bastante crítica. En la Florida tenemos 7.495 casos, 990 hospitalizaciones y ya llevamos 101 fallecidos. Estos son los residentes, pero el total de casos son 7.773. Y a la derecha pueden ustedes ver en Estados Unidos cómo está en general la cantidad de fallecidos que tenemos y a nivel de la situación global también. Y si miramos en la Florida, podemos observar también que la edad de distribución está muy variada, pero ustedes ven el número tan grande de casos en menores de 54 años. Esto se ha dado muy seguramente por y ese número de personas por debajo de 45 años son los que sostienen la transmisión. Por eso es tan importante prácticamente el confinamiento mandatorio por un tiempo y evitar esa circulación, sobre todo de personas de esa edad, jóvenes, que son los que sostienen la transmisión en esta pandemia. Vemos en esta interesante figura que Estados Unidos lleva doblando los casos prácticamente entre 2 a 3 días y los de América Latina están entre 3 a 5 días y Costa Rica está entre 5 a 10 días. Esto significa que quizás los países y Canadá también tomaron las medidas con anticipación a Estados Unidos y por eso pudo tener esa curva con esa tendencia. Y vemos también los otros países como Brasil, excepto Brasil que lleva casi una curva parecida entre 2 y 3 días, pero el resto de países, Ecuador, Colombia, Uruguay, etcétera, con un crecimiento alto, pero entre 3 a 5 días. Ecuador, más o menos entre 3 y 4 días está doblando el número de casos. El número total de casos confirmados se puede observar en
en esta presentación, ustedes ven que Brasil y Chile y México ocupan los primeros lugares como números totales, pero ya cuando el COVID está circulando en la comunidad, es muy importante hacerlos por tasas por millón, como está explicado aquí. Y ahí ven ustedes entonces cómo cambia el panorama. Entonces, Panamá es el país número 1 de la región en número de casos por habitantes, lo que indica la dimensión del problema, porque no es lo mismo tener 100 casos en Brasil que 100 casos en Panamá en relación al tamaño de la población. Le sigue Chile, Ecuador, Barbados, República Dominicana, Uruguay, y abajo están los otros países. Quizás estos países también hicieron una contención más dramática, los de abajo, que los países que tienen toda esta cantidad de casos confirmados en la población por tasas de población. La tasa de letalidad se mantiene alta en Italia, China y Brasil, pero va subiendo en forma importante también en Ecuador, Japón, Panamá y menos en Colombia, y todavía en Estados Unidos es baja de un 2.3%. Pero, y las muertes confirmadas, el total, ¿cierto? También se observan allí. Brasil es el número 1, Ecuador y así sucesivamente. Pero si lo hacemos nuevamente por población, vemos como Panamá, República Dominicana, Ecuador y Chile ocupan los 4 primeros lugares en las tasas de mortalidad hoy en día por población. Nuevamente, no es lo mismo tener 50 o 100 personas fallecidas en un país como Estados Unidos comparado con 100 fallecidas o 50 fallecidas en un país como Panamá. Por eso es tan importante las tasas, porque muestra la dimensión del problema que tenemos hoy en día en Panamá, República Dominicana y Ecuador. Afortunadamente, estamos en una velocidad impresionante en todo el tema de desarrollo de posibles intervenciones para reducir esta carga de morbilidad y mortalidad del COVID. Ustedes ven cómo en la parte diagnóstica hay 41 diagnósticos, métodos diagnósticos en evaluación. Ya tenemos no solamente la prueba que se hace en los laboratorios, que es una prueba en tiempo real de PCR, y hay pruebas ya rápidas para hacerlas en el punto de cuidado, en el point of care, ya que acaban de salir y que en 5 a 15 minutos tienen la confirmación y tienen el descarte de si es positivo o negativo. Esto va a cambiar todo el panorama de las pruebas, y además ya hay puestos móviles para que la gente no tenga que desplazarse hasta los hospitales, que están ya en Miami, los hemos visto, y ahora se van a implementar en Colombia en 3 ciudades. De manera que hay 23 tratamientos en evaluación, hay 5 vacunas en perspectiva, y ahí están todos los detalles de las pruebas diagnósticas que ustedes ven. No vamos a entrar en ese detalle por tiempo y porque no hay necesidad, pero es una cosa impresionante el desarrollo tecnológico. Igualmente en los tratamientos y en las vacunas. En los tratamientos hemos todos oído hablar de la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, de los inhibidores también de antirretrovirales, y ahí ya en muchos hospitales y en muchos países se han implementado ya los protocolos de manejo, aunque no hay una evidencia todavía confirmatoria, pero los estudios observacionales que se han hecho han mostrado muy buen potencial de la hidroxicloroquina en combinación con la acitromicina y con otros inhibidores de los virus como potencial tratamiento, y ya de hecho están en los protocolos de manejo de los pacientes. Los países han desarrollado múltiples estrategias para el control del COVID en las Américas. Han hecho diagnóstico, seguimiento de los casos y de sus contactos. Se hace diagnóstico en viajeros, se hacía en los puestos del aeropuerto, cuarentena mandatoria de 14 días en muchos países, restricciones aéreas para viajeros de China, Italia y España, cierre de las operaciones aéreas, cierre de fronteras terrestres y marítimas, distancia social, cuarentena mandatoria para los mayores de 70 años, cuarentena mandatoria de todo el país, como estamos en este momento en un lockdown de muchos países y de muchos estados en Estados Unidos, cierre de actividades y negocios no esenciales, confinamiento voluntario y una gran comunicación de las autoridades de salud y gobierno en medios.
A veces esta comunicación es buena, a veces no es tan saludable por las controversias que genera, pero de todas maneras, todos los días y a todo momento encontramos los personajes de los gobiernos en esta comunicación por los medios a través a la comunidad. Un punto muy importante es en la distancia social, y esto es el principio básico y esencial, además de los otros 5 principios del lavado de manos, de cómo toser, etcétera, etcétera, de lo que es la estrategia principal de control del coronavirus. Se entiende que si una persona está infectada, el chance de infectar a varias personas, lo que se llama el R0, es estimado en 2.5, o sea que por cada persona infectada podemos tener 2.5 personas infectadas adicionalmente si no se guarda la distancia social. ¿Cómo reducir ese R0 a otras y poder causar un impacto, por ejemplo, del 75%, pues manteniendo esa distancia, y así una persona, si no hay una restricción completa de circulación, esa persona puede infectar en 5 días a 0.6 personas, y ese 0.6 personas puede infectar en 30 días 2.5 personas. Si se quiere hacer una reducción de la exposición del 50%, ustedes ven los datos allí también. Una persona puede infectar a 1.5 a 1.25 personas, y en 30 días ese 1.25 puede infectar 15. ¿Verdad? Que todo depende de la estrategia que estemos utilizando en los países. Pero si no se hace nada, ustedes ven a la derecha el caos, que una persona puede infectar con el R0 a 2.5 y en 5 días, y en 30 días ese 2.5 infecta 406 personas adicionales. Y eso es lo que está pasando, como lo muestra esta ilustración, o estaba pasando, yo creo que ya estamos más conscientes en muchos de nuestros países, de nuestras ciudades, donde la gente no pone atención a estas restricciones, a la distancia social, y seguimos pues en la fiesta del coronavirus. Afortunadamente esto ha cambiado en forma dramática. Estos son los países que han hecho cuarentena, donde ustedes ven la parte de abajo, donde en los distintos colores, cuarentena con fecha final sin definir, como Rusia, España, Australia, Jordania, Venezuela, de la cual no conocemos mucho. Cuarentena mayor a 30 días, en ese color ocre. La cuarentena entre 20 y 30 días, donde está Francia, Malasia, donde están los países de la región, Perú, Colombia, etcétera. Argentina, México acaba de entrar en eso, y donde está la cuarentena menor a 20 días, donde está Ecuador, y precisamente yo creo que la van a tener que extender por la dificultad y por las difíciles situaciones en Ecuador, en morbilidad y en mortalidad. Ha sido esto también súper interesante para ver muchas tecnologías, cómo se aplican en la pandemia de COVID-19. Estos son los datos que muestran dónde no se quedaron en la casa mientras el COVID-19 se disemina en la comunidad en Estados Unidos. Y este mapa está basado en la información anónima de teléfonos celulares de 15 millones de personas. Y ustedes ven cómo en las áreas que están en blanco sin colores, prácticamente han tomado muy en serio las restricciones de quedarse en casa, pero en todos los demás ustedes observan donde está el color dentro rojo y ocre, donde la circulación todavía persiste y donde realmente puede haber más riesgo de infección. Florida, ustedes lo ven abajo, desafortunadamente, pues solo hasta ahora con esta restricción mandatoria que salió hoy, quizás ese color de Florida cambie completamente a ese gris o ausente de color que todos queremos ver para restringir el número de casos y la incidencia. En Brasil pasa una cosa semejante. Este es un portal y una compañía que a través de los celulares también, de 60 millones de teléfonos celulares, mostró el índice de aislamiento social, así se llama esto, después de que los estados empezaron a tomar conciencia
de la situación. Y ustedes ven cómo ese índice social de aislamiento va en incremento, a pesar de que Brasil es uno de los países que no ha tomado la decisión de hacer un cierre completo y un confinamiento obligatorio. Pero ven cómo la gente va tomando conciencia de esto, y ven ustedes cómo la media de la semana fue de un confinamiento de 59.33% y cómo varió por el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ese porcentaje. También algo súper novedoso para poder seguir en tiempo real lo que son las medidas de confinamiento en la comunidad. Es muy importante este punto y es el gran temor que tenemos hoy en día y lo que está pasando con los fake news, ¿cierto? Entonces, como dice la Organización Panamericana de la Salud, hay que evitar en lo posible leer y escuchar noticias que causen ansiedad y angustia y buscar información solo en fuentes confiables para tomar las medidas que requiere la planificación y las estrategias, no solamente de los seres queridos, sino de la comunidad entera. Que hoy el social media está llena de fake news en relación a muertes, en relación a casos, en relación a situaciones, en relación a los políticos, etcétera, que a veces los políticos tampoco ayudan mucho. El personal de salud es un personal que le debemos tomar toda nuestra consideración y respeto. Ustedes ven allí fotos de lo que son la situación crítica en Italia y España. Y Panamá tiene ya 5 médicos, dentro de ellos el doctor Luis Felipe Bernet, a quien yo quiero ofrecer un sentido homenaje, a quien conozco y con toda su trayectoria, pediatra infectólogo de Panamá, que han muerto en esta epidemia del COVID. Seguramente, y esperemos que no sea así, muchos se enfermarán, pero esperemos que esa mortalidad no siga disminuyendo la capacidad de respuesta de los trabajadores de salud al COVID-19. En conclusiones, muchos de los países empezaron una respuesta tardía. En las Américas tenemos insuficiente número de pruebas diagnósticas para establecer la realidad epidemiológica de América Latina y el Caribe. Los presupuestos en los países, en la gran mayoría de los países de la región, son insuficientes para afrontar este reto. La infraestructura de salud tiene poca capacidad de respuesta para la demanda de la pandemia. Hay grandes necesidades en muchos, si no diría yo en la gran mayoría de países, para tener más unidades de cuidado intensivo, ventiladores, elementos de protección para el personal de salud. Los indicadores nos muestran cómo el avance del COVID-19 va impactando los países y los sistemas de salud. La transmisión comunitaria, lo cual indica pasar a la fase ya de mitigación y no de contención, se ha establecido y está en progreso en la gran mayoría de países en la región, aunque existen algunos que quizás por falta de pruebas todavía están clasificados como clústeres o como casos relacionados con viajeros. Esta transmisión comunitaria tiene el gran riesgo de incrementar la morbilidad y mortalidad en los grupos de riesgo. Los sistemas de vigilancia en muchos países son débiles y ya se vislumbra y se ve el impacto del COVID-19 en la recesión económica, altas tasas de desempleo, incremento potencial de la violencia y en pérdida de productividad. Los países están tomando ya medidas para ayudarle a la comunidad a pasar esta crisis económica y social, pero realmente la cantidad de recursos que se necesitan son más de lo que los países a veces pueden ofrecer. Abrimos esta sesión de preguntas, con esto quiero terminar, pero ustedes ven que el COVID-19 tiene más preguntas que respuestas y de toda índole. Cada día salen preguntas nuevas sin poderlas responder. E iremos aprendiendo del COVID en las enseñanzas que nos va dejando para tener un mundo mejor y tener una comunidad sana. Muchas gracias pues a todos ustedes y abrimos la sesión de preguntas. Muchas gracias al doctor Carlos Espinal. Sí, Horacio. Adelante, entonces. ¿Quieres manejar las preguntas que hay en el, sí, en con el gusto. box de...
Con Sí. gusto, con gusto. También tenemos una manita que está abajo de los 4 iconos a la izquierda. Hay una manita para hacer preguntas que ustedes pueden levantar o pueden enviar su pregunta vía texto y yo con mucho gusto se la leo al doctor Carlos Espinal. Si quieres, comencemos con la pregunta. Por ejemplo, tenemos a Concepción Ocádiz García. Concepción, ¿estás escuchando? Haz tu pregunta, por favor. ¿De dónde nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por este seminario del estado de Hidalgo, en México, de la ciudad de Tulancingo. Trabajo para la Organización Editorial Mexicana, para la OEM. Y bueno, en este sentido de inmediatez, a veces que tenemos o debemos tener los periodistas, a muchos pareciera que se olvida la premisa de Gabriel García Márquez, ¿no? Que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino la que se da mejor. Y en ese sentido, y en esos tiempos de coronavirus o de COVID-19 o de SARS, etcétera, o sea, todo esto que está sucediendo a veces nos lleva a cometer errores. Y errores en información que a veces se convierten en fake news. Y luego esto también, esas informaciones se hacen virales y llegan a la masa, llegan a esa colectividad que ahorita está en cuestiones de ansiedad, de estrés, de confinamiento, de qué va a pasar. Entonces, ya sabemos que debemos de recurrir a fuentes confiables, fidedignas, fuentes oficiales. ¿Cómo hacer que este sentido de responsabilidad y de ética, sobre todo de deontología, en el periodista siga latente, que no se nos pierda esta cuestión en una cosa tan seria como es el COVID-19? Bueno, muy interesante su pregunta y creo que la respuesta está en buscar siempre fuentes fidedignas de información. Desafortunadamente, la retransmisión de los fake news tiene más velocidad que la velocidad que tienen las noticias adecuadas y con la respuesta que esperamos. De manera que mi recomendación siempre es buscar las fuentes fidedignas antes de publicar, verificar, como nos lo ha enseñado el profesor Alejandro Alvarado en nuestros seminarios conjuntos, y mirar siempre cuál es la relevancia y cómo y cuál es el tono que le damos a la noticia, bajándole el sensacionalismo y trayendo las cuestiones a la realidad. Esa ha sido mi experiencia, más bien desde el punto de vista de salud pública. Quizás Alejandro quiera complementar algo al respecto. No, básicamente eso. Y si uno tiene una presencia importante en los medios sociales, en cualquiera de ellos, Facebook, Twitter, Instagram, es importante también dedicarse a desmentir informaciones falsas o informaciones que no están verificadas o cuya fuente es muy dudosa. Corren muchas teorías de conspiración que están haciendo mucho daño a la reputación de los países. Y entonces la clave está en eso, crear una red de influenciadores, una red inclusive de periodistas de salud reconocidos para desmentir todas estas versiones que corren fuertemente por los medios sociales. Yo tengo una pregunta de... Cecilia Barrón, tienes el micrófono, pero no veo que lo tienes incorporado. Bien, entonces pasamos, si quieres, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Cecilia Barrón, reportera de Mazatlán, Sinaloa, en México. Preguntarle a ambos, tal vez suene una pregunta absurda, sin embargo, pues en el gremio periodístico, sobre todo en esta entidad de la que yo soy originaria, los compañeros pues ya acuden con cubrebocas, con guantes, pero no sabemos qué tanto es el riesgo de contaminación cruzada que pueda haber al estar usando esta parte para, pues según nosotros, protegernos. ¿Qué tan recomendable es este equipo de protección para la actividad reporteril en medio de la cobertura del COVID-19? Bueno, los reporteros siempre tienen que estar afuera, ¿cierto? Y esto, sobre todo cuando hay transmisión comunitaria, los puede exponer a la infección con el COVID-19.
El tema de las máscaras y los guantes es importante siempre y cuando haya transmisión comunitaria y haya una cantidad de casos que ya no se conozcan de dónde provienen o están relacionados con viaje o no, ¿cierto? El gran problema de las máscaras hoy en día es que si se acaparan todas las máscaras en forma indiscriminada, las mascarillas, esas mascarillas que son las famosas N95 que protegen contra la infección del COVID en un 95%, por eso se llama N95, pues no van a estar disponibles para el personal de salud, para los pacientes, para las personas que cuidan a esos pacientes, para los pacientes que están en casa con enfermedad leve o moderada y para las personas que cuidan a esas personas en las casas también. Si existiera las máscaras en cantidad adecuada y la gente la utilizara en uso apropiado, los periodistas que están en la calle serían una de las profesiones que serían recomendables que las utilizaran. Pero hay que recordar que una mascarilla no es una mascarilla para 2 meses. Prácticamente tendría que tener una mascarilla para cada día, después desecharla y siempre, obviamente, utilizarla en forma adecuada, porque muchas veces lo encuentra uno con la mascarilla en la cabeza, con la mascarilla por debajo del mentón, con la mascarilla tosiendo y con la mascarilla abajo porque es muy estorbosa. Entonces hay que también ser cuidadoso de cómo utilizarlas y cómo emplearlas en su debido momento. Bien, Eduardo, ¿me permites, Horacio? Eduardo Galindo de Venezuela pregunta que no se manejan cifras de su país, de Venezuela. La que da el régimen de Maduro dice no es confiable, pregunta si es confiable. A mí me parece difícil que Venezuela tenga 100 casos. En este momento no recuerdo el reporte final. Tiene muy poquitos casos para la población que tiene y no tenemos claridad si es que no hay pruebas suficientes, que creo que es lo que está pasando. Entonces el número de casos que se reporta es siempre muy bajo, porque en Venezuela, y tampoco conocemos cuáles son sus estrategias, si hay estrategias de confinamiento mandatorio, de protección de los adultos mayores, de guardar las distancias, de baja circulación en transportes. Es decir, es muy poco lo que conocemos de Venezuela. Bien, Everson Gramajo, si puedes activar tu micrófono, dinos de dónde nos escuchas, por favor. Everson. Bien, entonces pasamos a Jorge Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Sí. Everson, adelante. ¿De dónde nos llamas? Muchas gracias. Saludos al doctor Espinal y saludos a ustedes, amigos del Centro Digital de la CIP. Les hablo desde Quetzaltenango, Guatemala. Afortunadamente, según los datos del doctor, Guatemala no aparece en los datos de mortalidad en las tasas, pero yo tengo una duda, es cómo debe de ser el manejo de información del coronavirus para evitar esos rumores de los que habla el doctor. Es decir, a veces caemos en el sensacionalismo, por ejemplo, entonces para evitar ese tipo de cosas y darle una mejor información a las personas para que estén más tranquilas y puedan guardar la calma, ¿cómo debe de ser ese manejo de información, doctor? Pero en primer lugar quiero decirle que estamos también preocupados por Guatemala porque es que no hay un suficiente número de pruebas realizadas. Creemos Exacto. Que está pasando y tampoco hay un registro muy adecuado de la hospitalización de los pacientes y tampoco de la mortalidad. De verdad que esto es algo preocupante y Guatemala, de acuerdo a lo que sabemos por la Organización Panamericana de la Salud, va a recibir un apoyo importante para poder tomar esta iniciativa de hacer más pruebas y tener una realidad de su situación. Sobre nuevamente los fake news y todos estos rumores, hay que atenerse siempre a las fuentes de seguridad de información en los portales del
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, verificar siempre las fuentes, que estas fuentes sean confiables, básicamente lo mismo que dijimos en la respuesta anterior, para así poder desmitificar muchos de estos rumores que van creciendo. En el social media hay un video, mejor dicho, se repite y se repite sobre la teoría de conspiración de que el COVID fue creado por laboratorios, algunas veces de Estados Unidos, algunas veces de China, y que entonces se liberó como una guerra biológica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la gente lo sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo sin analizarlo. De verdad que es muy importante que la comunidad analice muy bien a qué se está enfrentando en el social media y en los Facebook y en Instagram y en todos los medios de comunicación antes de replicar y multiplicar la información. Alejandro, ¿algún comentario también sobre esto? Lo que yo haría y lo que yo recomendaría sería crear una red de medios que actúen inmediatamente ante el surgimiento de este tipo de versiones. Entonces, un solo medio no lo puede hacer solo. Aquí se requiere de un gran esfuerzo de colaboración, así como se hace en historias investigativas, que ya los medios colaboran entre sí. Ahora debe haber una colaboración entre todos los medios de todas las plataformas para desmentir lo más pronto posible este tipo de fake news, este tipo de mentiras y rumores que surgen en los medios sociales. Bien, si les parece, vamos con Isaac Nahon Serfati. Por favor, identifícate, Isaac, y haz tu pregunta. Sí, buenas tardes. Les hablo desde Ottawa, Canadá. Muchas gracias al doctor Espinal por una excelente presentación. Tengo una pregunta con respecto a los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Pareciera que no funcionaron bien en este caso. China aparentemente reportó tarde la aparición de primeros casos en Wuhan. ¿Qué cree usted que va a ocurrir de ahora en adelante con los sistemas de vigilancia epidemiológica global? ¿Deberíamos pensar en una policía sanitaria global que fuera capaz de identificar tempranamente la aparición de casos como este del COVID-19 y que fuera más transparente en su comunicación y en su acción? Sí, muy importante pregunta. Los sistemas de vigilancia tienen que ser totalmente transparentes, no solamente para el sector salud, sino para la comunidad. Esto es algo que no puede quedarse de otra manera, porque sobre esa se construyen las políticas de salud, sobre los datos que arrojan los sistemas de vigilancia. En el caso del COVID-19, la información en China sí salió en forma temprana cuando empezaron a presentarse los casos, pero la comunidad internacional no le prestó mucha atención a esto y no lo vio como un potencial de riesgo. Y por eso cuando de China pasó a Europa, todos los países estaban absolutamente desprotegidos y pensaron que era una infeccióncita respiratoria más que iba a venir a través de los sistemas de salud. Hoy en día se necesitan sistemas de vigilancia y de inteligencia epidemiológica que sean capaces de detectar tempranamente esas amenazas y ayudarle a los países en forma temprana a prepararse, no solamente emitir boletines epidemiológicos, sino realmente convertirse en eso, en una inteligencia epidemiológica que permita a los países prepararse para estas eventualidades, estas epidemias y estas pandemias. Los países a nivel de la región, excepto Estados Unidos y Canadá, no tienen sistemas de vigilancia muy fuertes. Y este COVID-19 debería, ya que entró en fase comunitaria, tener un plan de vigilancia de COVID en esa fase de mitigación de impacto. Ya no estamos en la fase preparatoria, estamos en la fase de transmisión comunitaria
y no basta únicamente mirar poquitos casos, hay que extender las pruebas y hay que empezar a monitorear esta epidemia y esta pandemia como un componente más de la vigilancia epidemiológica de virus respiratorios, pero con las connotaciones específicas del COVID-19. Estamos con un poco de preocupación para el cono sur, por ejemplo, para lo que son países como Chile, como Uruguay, como Paraguay, como Argentina y como Brasil, donde está próxima la temporada de influenza en 2 meses. Si el COVID-19 llega y se mantiene en los países, ¿cómo se va a mantener? Y además empieza a circular con fuerza el virus de la influenza, hay 2 grandes riesgos. Primero, que las 2 infecciones pueden potenciarse y causar más problemas de morbilidad y mortalidad. Las coinfecciones de COVID y de influenza son posibles en una misma persona. Y segundo, va a haber un factor de confusión, porque la gente no va a saber por síntomas si esto es COVID, si esto es influenza, y va a ser una cuestión donde va a haber una gran factor de confusión, como dije anteriormente, que no va a permitir desarrollar estrategias claras para ninguna de las 2. De manera que los países del Cono Sur deben estar muy atentos a cómo se va a vigilar el COVID y cómo se va a reducir a través de la vacunación, incrementando la vacunación contra influenza, ese posible chance de tener infecciones conjuntas de COVID e influenza, sobre todo en los pacientes de riesgo. Bien, podemos dar la palabra entonces a Jessica Pilar. Jessica, ¿estás ahí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Jessica, adelante. ¿De dónde te encuentras? Soy Jessica Pérez del diario NTR en Guadalajara. Tengo 2 preguntas. Una es cómo evitar llegar a la locura con estas escenas que parecen de películas apocalípticas y de tragedias que estamos viendo. Y la segunda sería, ¿qué perdemos o qué ganamos con esta tragedia como sociedad? O sea, ¿qué lecciones debemos aprender con esta tragedia que está cambiando al mundo? En las lecciones que debemos aprender es realmente a compartir, a cuidarnos los unos a los otros, porque de eso se trata el COVID. Yo me cuido simplemente o adicionalmente, no solamente para cuidarme yo, sino para cuidar a la pareja, para cuidar a la familia, para cuidar al vecino, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las grandes lecciones que vamos a tener es el manejo del autocuidado. La otra lección importante es el lavado de manos. Siempre hemos insistido en el lavado de manos como una de las medidas más importantes de salud pública que ha evitado grandes problemas a nivel mundial anteriormente de las epidemias de enfermedades transmitidas por la vía fecal oral, la resistencia antimicrobiana, la contaminación, etcétera, etcétera. Pero ahora el COVID nos está enseñando que tenemos que tener un frecuente lavado de manos y creo que la gente está empezando a practicar esto. El otro punto importante es, en lecciones aprendidas, es que los sistemas de salud o los gobiernos deben invertir más en la preparación de los servicios de salud y tener más fondos para lo que son los programas de prevención en salud. Eso se ve y se nota inmediatamente cuando viene una epidemia o una pandemia como la pandemia del COVID-19. Y para no entrar en la locura que estamos viviendo en los medios de comunicación, pues tratar de evitar el publicar fotos como se ha visto en algunas partes, por ejemplo, de cadáveres en la calle, en Guayaquil y en Panamá, y estas cosas que no sabemos y que seguramente serán fake news, pero que se crean a través de diferentes medios, lo que causan es un pánico en la comunidad y un desasosiego en las autoridades de salud, y la gente pierde el foco de la necesidad por este tipo de noticias. Excelente, muy bien. Entonces le toca el turno a Jorge Rodríguez. Jorge, está activado tu micrófono. ¿De dónde nos escuchas? Adelante. Jorge Rodríguez. Bien, entonces pasamos con José Alayo Chinchayán. José, dinos de dónde nos escuchas. Adelante.
Buenas tardes, José Alayo desde Trujillo, Perú. No sé si me escuchen. Sí, muy bien. Sí, te escuchar. Ok, muchas gracias. Doctor Espinal, por mi parte, dos preguntas concretas. Un poco también tomando como referencia las apreciaciones de mis colegas de México, El Salvador, sobre los fake news, que lamentablemente es una mala costumbre que se ha adquirido en algunos periodistas, entre comillas, que los toman como ciertos y los replican y en lugar de contribuir a crear un clima de esperanza, creamos todo lo contrario, desconfianza y pánico. Por mi parte, sí me gustaría, doctor Espinal, que nos aclare, en mi país específicamente se está satanizando, si se quiere el término, un poco el uso de las pruebas rápidas. El gobierno ha anunciado una adquisición de 1.200.000 pruebas rápidas que ya están llegando y alrededor de 300.000 pruebas moleculares. Mucho se está cuestionando la compra de las pruebas rápidas, diciendo que no son muy exactas, que digamos, a lo que el gobierno ha respondido que si van de la mano con las primeras apreciaciones que se deben saber para saber quiénes realmente ya presentan indicios de contagio y poder tomar las medidas previsibles, lo que posteriormente ya se podría concretar con las pruebas moleculares cuyos resultados demoran un poco más. Desde su punto de vista científico, nos gustaría conocer su apreciación sobre el uso de las pruebas rápidas. Sí, las pruebas rápidas existen y ustedes vieron en la presentación la cantidad de métodos diagnósticos que están saliendo ahora. Hay una prueba rápida, como ya les dije, que es de una casa comercial muy prestigiosa que te da en el punto de cuidado del paciente el resultado en 5 minutos o descarta también la infección en 15 minutos. Hay muchas pruebas rápidas, pero ustedes vieron las noticias en estos días y hay que mirar cuáles son las pruebas rápidas que importó Perú o de dónde vienen. Son a través de la Organización Panamericana de la Salud. Vieron cómo Italia tuvo que devolver, o España tuvo que devolver una cantidad importante de pruebas rápidas que venían de China porque no daban los estándares. De verdad que pienso yo que el ministerio las compró con buen juicio. Y si son las pruebas buenas, son de mucha importancia y de mucha relevancia para poder agilizar y poder desarrollar y extender el diagnóstico, sobre todo en ciertas áreas donde no se contaría con un laboratorio grande para hacer lo que se llama el PCR en tiempo real. ¿Verdad? Que todo depende de las pruebas que haya comprado el ministerio y de la validación de esas pruebas y de la aprobación que esas pruebas hayan tenido por las agencias regulatorias. Excelente. Y la palabra para Nudia Carolina Molina. Nudia. Hola, muy buenos días de Tamaulipas, México. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Okay. Bueno, aquí en el estado se había prohibido a los laboratorios privados la realización del estudio diagnóstico de coronavirus. Mi pregunta es, ahora que ya se aprobaron a 3 días, el estado pasó de tener 10 casos a 20. ¿Qué nos esperaría en un mes si tan solo con el laboratorio estatal se habían restringido, por así decirlo, los casos dados a conocer? Cuando a nivel nacional hay 60 casos sospechosos, a nivel estatal tenemos 17. Entonces, ahora, a 3 días que el laboratorio privado, que sí tenía la autorización por la OMS de realizar ese estudio diagnóstico, pasó a duplicarse la cantidad de casos positivos, ya que la mayoría de estos casos fueron dados a conocer por el mismo laboratorio privado que sí tiene la licencia de hacer este procedimiento. ¿Qué nos esperaría en un mes en cuanto al número de casos? Y sobre, bueno, las falsas noticias, a veces como reporteros, pues a veces tienes que buscar como que la pauta extra, ¿no? También basándome un poco en este tipo de cifras que a veces la autoridad estatal da y que a veces no siempre son como que no siempre van coordinadas o de la mano. Pasa en el estado en el que vivo, en Tamaulipas, para el cual reporteo, a nivel federal dicen una cifra y a nivel estatal hay otra cifra. El gobierno del estado pues dice o cita que no todas las pruebas que se realizan dependen de la autoridad de la Secretaría de Salud.
Entonces, ¿qué tanto se va a duplicar o se va a magnificar el número de pacientes que den positivos a raíz de que, bueno, ya se permitió que un laboratorio privado esté participando? Una pregunta muy importante porque siempre en nuestra región está muchas veces la competencia entre lo que hace el gobierno con lo que hace el sector privado. Aquí en esta pandemia por COVID debemos sumar esfuerzos. Y si hay laboratorios privados que tienen la capacidad técnica y están certificados para hacer la prueba y tienen toda la infraestructura para hacerla, yo no veo ninguna necesidad de hacer restricción porque precisamente necesitamos ampliar y expandir el número de pruebas para conocer la realidad. Muchos de los países están muy limitados a las pruebas que hace el gobierno y a nivel central únicamente, y están pendientes desde la revisión de pruebas de las regiones periféricas o de los estados hacia el laboratorio central. Esto tiene un retardo en información y muchas veces las pruebas, las muestras no llegan en forma adecuada, se demoran, se pierden en el camino, etcétera, etcétera. Ya que mientras más descentralizado esté el sistema de diagnóstico y se incorpore el sector privado, más conocimiento vamos a tener sobre la circulación del virus y el número real de casos. La expansión del COVID puede ser en forma exponencial, lo cual multiplica cada 3 días el número de casos y los dobla, o en forma lineal, de acuerdo a si solamente tenemos pocas pruebas, porque solamente estamos reportando las pruebas que podemos hacer, no la realidad epidemiológica de cada país y de cada región. La verdad que el número de pruebas es muy importante y sobre todo ahora que entra en fase comunitaria, expandirla para poder conocer exactamente cuáles son los grupos más afectados, cuáles son las estrategias de contingencia que tenemos que hacer, si vamos a hacer cuarentena o no, si vamos a hacer cuarentena parcial para ciertos servicios y ciertas poblaciones, etc. Y sobre la información falsa, pues hemos ya repetido varias veces aquí con Alejandro la importancia de referirse siempre a las fuentes seguras de información para poder tener un panorama claro sobre el desarrollo del COVID en nuestras comunidades. Hay una pregunta que es constante en el sistema de mensajes sobre las zonas rurales. ¿El virus se puede transmitir por la vía de las frutas y verduras? ¿Y qué políticas se deben seguir para las zonas rurales? Esa es una muy buena pregunta. Las zonas rurales en muchas partes siguen trabajando, obviamente, porque es la fuente de alimento. Y además, en las zonas rurales no hay mucha, en las zonas de producción no hay mucha aglomeración de personas. Pero sí se recomienda cuando hay transmisión comunitaria, incluyendo las zonas rurales, que las frutas y los empaques y todos estos elementos que utilizan para transportar la fruta sean limpiados con los diferentes desinfectantes. Hay miles en este momento inclusive para frutas y para los elementos de transporte, las canastas, los carros, etcétera, etcétera. Hay todo un plan que eso se puede consultar en las diferentes páginas web de cómo manejar toda la parte de los mercados y cómo deben manejarse las personas que hacen esa manipulación con el fin de evitar el riesgo de no contaminar las frutas. No es que la fruta y el alimento per se esté contaminado, pero sí de contaminarlo y de poderlo llevar sano y limpio hacia los consumidores. Alejandro y doctor Espinal, nos quedan, son las 1:08, ya tenemos más de 1 hora de transmisión. Hay muchas personas que desean preguntar, ¿les parece que estemos 7 minutos más hasta las 15? Sí, perfecto. Y entonces aprovecho porque me ha enviado por email Esther Gamboa Pérez una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿el COVID llegó para quedarse en el mundo? ¿Debe la humanidad aprender a convivir con él?
El COVID llegó para quedarse. El COVID no se va a ir ahora en estos 15 días o 20 días que estemos todos encerrados, como Colombia, como muchos países que ustedes vieron. Estamos en esa cuarentena mandatoria con el fin de preparar los servicios, aplanar esa curva y poder trabajar bien todos los sistemas de vigilancia y que los servicios de salud tengan los suficientes elementos, tanto de protección para el sistema, para los trabajadores de salud, como para cuidados intensivos, etcétera, etcétera, con el fin de atender la demanda alta, que no va a ser en un pico, sino que se va a extender en el tiempo. De manera que, y la otra pregunta que no sabemos, que tenemos que aprenderla, es si el COVID se va a convertir en una infección como la influenza, que puede ser estacional. Si el COVID, después de que se levanten las medidas, puede volver. Ya, por ejemplo, en Hong Kong están teniendo una segunda ola después de levantar las restricciones. Puede ser menor, pero igualmente es importante verlos. De manera que el COVID vino para quedarse por algún tiempo con nosotros. Afortunadamente, este desarrollo de vacunas y el desarrollo de productos terapéuticos y de productos de tratamiento pueden mejorar las cosas. Tenemos a Rafael Camperos en la línea. Adelante, Rafael. ¿De dónde nos llamas? ¿Nos escuchas? Buenos días, sí, le llamamos desde Cúcuta. De Cúcuta, Colombia, ¿verdad? De Venezuela. Correctamente, Sí, mire, estamos en la frontera con Venezuela y acá hay un problema muy grave y es que de hace 10 días hay una polución bastante preocupante porque parece ser que vienen desde muy del interior de Venezuela, que es el occidente de allá, el oriente colombiano, y entonces prácticamente estamos enclaustrados todos los cucuteños respirando con los tapabocas en las viviendas y entonces esto pues complica más la situación del COVID. Y aquí siempre se ha dicho algo que más bien es como decía el médico, que eso se vuelve ya es una especie de mito. ¿Qué es lo que sucede con los climas? Porque aquí tenemos más de 30, 33, 35 grados diarios y sin embargo ya tenemos 19 casos. Entonces considero que eso es una gran mentira decir que el clima lo combate. Mire, estoy totalmente de acuerdo con usted. Dos puntos importantes. Primero, es muy de alto riesgo el tener una contaminación ambiental de ese tipo en medio de una infección, de una pandemia por COVID, porque el COVID puede afectar precisamente a las personas, independientemente de la edad, en quienes tengan problemas pulmonares que pueden ser exacerbados durante esa fase de contaminación, como el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como las enfermedades cardiovasculares que se incrementan durante esos periodos de contaminación. De manera que Cúcuta, ya lo habíamos discutido también, está en alto riesgo, así como Medellín y como Bogotá, con esas altas tasas o estos altos niveles de contaminación ambiental, porque es un doble riesgo para el COVID. La otra pregunta es muy importante, muy interesante su punto de vista y su observación. Siempre se ha pensado que el COVID entonces en los climas cálidos, porque se secan más rápidamente las superficies, porque no hay en este momento, pues que las temperaturas pueden afectar la sobrevida del COVID. Pues hasta ahora no tenemos la respuesta. Es un mito que se diga que sí y que en los países cálidos es distinto. Esto ha sido una cuestión observacional porque en las zonas cálidas de Italia versus la zona donde está más afectada, pues no había tanto infección por COVID, lo mismo en España. Pero lo estamos viendo en Miami, que en este momento en Miami tenemos una temperatura casi de 27, 30 grados, 27 más o menos, 25 grados, y una expansión importante del COVID. Lo vemos en Colombia, en otras zonas, lo vemos en Cúcuta. Entonces todavía no es muy temprano para decir si realmente el clima va a tener un impacto importante en la evolución del COVID. Puede que empiecen los casos, pero que desaparezcan más rápidamente, puede que permanezcan lo mismo y puede que se incremente como en muchas otras zonas en este momento. Muy bien. Entonces vamos con Raúl Vela. Raúl, adelante. Raúl Vela.
¿Estás ahí, Raúl? Bien, entonces seguimos con Rosana Aguilar, que posiblemente sea la última pregunta. Rosana. ¿Estás ahí, Rosana? ¿O Raúl? Bien. Salvador Rodríguez, entonces. Salvador Rodríguez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, les habla Salvador Rodríguez de Orizaba, Veracruz. Gracias por la charla, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, doctor, rápidamente comentarle que quería preguntarle cómo darle calma no solamente a las audiencias, sino también a la gente cercana. Aquí en el caso de México, recién el lunes se anunció como emergencia sanitaria, vinieron las compras de pánico y a sabiendas de lo que ya he mencionado que se trata de un proceso a largo plazo, ¿no? Todavía falta que se avance mucho, el aprender a lidiar con esto y que lamentablemente por la globalización se tiende a tomar el ejemplo de otros países como China, Japón, que están tratando de retomar su vida cotidiana, pero haciendo la comparación, digo, quizá no la más acertada con una época de guerra, pues se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Son distintos contextos, gobiernos, situaciones, y el querer hacer o aplicarlo en un contexto como el de México o otras partes de Latinoamérica, pues no es tan sencillo. Sí, su punto de vista es muy importante y realmente cada país tiene que analizar bien su realidad, por eso tiene que conocerla primero, obviamente, y poderla analizar y poder establecer las medidas de contingencia y apropiar los recursos. El pánico que se ha creado es grande, hay muchas expectativas, la gente tiene miedo, las comunidades están desesperadas y usted ve en muchas partes lo que ocurre allá en México, ocurre en todas partes, que los supermercados antes de declarar la cuarentena estaban llenos de gente sin respetar la distancia como se plantea, ¿cierto? Lo mismo todas las tiendas y los servicios esenciales, etcétera. Esto se va sedimentando a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va generando mayor conocimiento sobre el manejo del estrés y obviamente el manejo de la epidemia. Pero sí debemos tener calma, debemos pensar siempre en que la protección personal debe redundar también en la protección comunitaria y en la protección familiar, obviamente, y poder compartir con su núcleo íntimo todas estas posibles eventualidades. Ya hay inclusive webinars sobre el estrés emocional y mental que está ocasionando las cuarentenas y que está ocasionando en muchas personas esta pandemia del COVID. Pero muy movidos por todo los medios y el social media y la creación de las noticias falsas. Y Alejandro, no sé si quieres despedir y agradecerle al doctor Espinal. Agradecer al doctor Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe, el capítulo 6º del Departamento de Educación, y sobre todo a ustedes por su atención, por sus preguntas tan acertadas, y les deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien en este periodo de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.